Encantados se encuentran en esta segunda parte de la sesión de hoy, 13 de octubre de 2023, en esta sesión dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de los Andes en Mérida. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy decía 13 de octubre de 2023 estamos impartiendo esta clase dirigida también al público en general que se pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, al que invito a que se suscriban y encontrar allí mis criterios vinculados al derecho penal constitucional, derecho procesal penal. En la sesión anterior habíamos indicado que pretendíamos abordar el tema de la clasificación de las nulidades procesales penales, pero ya habíamos, digamos, disertado con respecto al tema de la clasificación de los actos procesales, lo que serían susceptibles de nulidad, y estábamos como dándole una especie de repaso a la definición de los actos procesales en el proceso penal venezolano, sobre todo en la posibilidad de abordarse el tema de la nulidad. Decía yo que en los actos procesales se aceptaba la posibilidad del intérprete. El intérprete bien sea porque quien estaba interviniendo, siendo un testigo o siendo una víctima o un procesado, hablar idioma extranjero. Y decía yo que frente a las complicaciones que se pudiera derivar de conocer lo que se quiso decir, el dicho, la afirmación, y era preferible que si sabía leer y escribir en castellano, era preferible que lo pudiera escribir si se podía escuchar, porque generalmente cuando se habla de sordomudo es porque la discapacidad generalmente es dual, pero puede ser que alguna persona sí escuche y por lo tanto pueda responder de forma escrita. Bueno, al no poder escuchar, no puede saber la forma, cómo se expresa la relación el vocablo, pues, como tal, por la propia incapacidad. Pero bueno, si sabe escribir, es preferible que lo diga de forma escrita antes que sea interpretado por otro, porque decía yo, imagínense interpretar, bien sea en signos de señas o en idioma extranjero, conceptos tales de alto nivel técnico jurídico, defensa putativa, complicidad correspectiva, condición impretermitible, inexorabilidad. Entonces, bueno, pues ciertamente pues se trata de expresiones que quizás no tengan cabida a nivel de una interpretación. Bueno, el 155 del COP nos habla de la comparecencia obligatoria del testigo, experto o intérprete citado, y si omite esa comparecencia sin legítimo impedimento, podrá el juez ordenar ser conducido o conducida por la fuerza pública. Es decir, no es un problema de nulidad, sino que es un problema, pues, evidentemente, de la insistencia. Otro tema importante que puede conducir a la nulidad de los actos procesales es la realización de actuaciones en los días que no sean hábiles. Se concibe que en la fase preparatoria, como lo dice el 156, todos los días serán hábiles, y en la fase intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados y domingos y los días que sean feriados conforme a la ley, y definitivamente aquellos en los que el tribunal no pueda despachar. Entonces, los días en los que el tribunal efectivamente no despacha, pues no pueden ser considerados días hábiles. Fíjense que en materia recursiva, la parte final de dicho artículo 156, los lapsos se computarán por día de despacho. Aquí no hay duda en lo que atañe a la fase recursiva. A ver, ¿cuántos recursos? Recurso de revocación, 436 y siguiente, solo en los días de efectivo despacho. Por cierto, de efectivo despacho, tanto en el tribunal aquo como en el tribunal adquen, es decir, el tribunal contra cuya decisión se esté recurriendo o el tribunal que va a decidir el recurso.
Pero en el recurso de revocación no tendríamos un tribunal ad quem de alzada, sino que se trata del propio tribunal que dictó su auto, su acto de mero trámite o de mera sustanciación, quien iría a decidir el recurso de revocación. Por cierto, que la declaratoria con lugar de cualquiera de estos recursos, revocación, apelación, revisión, casación, iría a conducir a la nulidad del acto decisorio. Entonces, el tema de los recursos tiene mucho que ver con el tema de los días de despacho, efectivamente. Bueno, entonces, obligatoriedad de la firma, artículo 158. Las sentencias y las audiencias deben ser firmados tanto por el juez como por el secretario del tribunal. Fíjese que aquí hay otra invocación de nulidad. La falta de firma del juez y del secretario producirá la nulidad del acto. Entonces, no se habla del o secretario, es decir, que el secretario sustituya la falta de firma del juez. Y aquí la Sala Constitucional más o menos ha abordado esto en el sentido que definitivamente las decisiones tienen que ser firmadas por el juez, pero pudiera ser que se olvide el juez de firmar el acta de una audiencia. Y si se da ese olvido de la firma del acta de la audiencia, es equiparable o subsanable con la firma del secretario que da fe judicial de lo que allí acontece. Recordemos que la figura del secretario judicial no solamente se plasma en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que se plasma también en la ley orgánica de la carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial. También se establece pues la figura del secretario o secretaria, dando fe de lo que allí acontece. Es un sujeto un tanto olvidado. Hay un trabajo interesantísimo de una autora de apellido Portocarrero, ¿verdad? Que ha sido publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, que se denomina precisamente eso, ¿no? Que se denomina el secretario judicial. Libro interesante, esos fines, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta en PDF ya debería estar. Toda sentencia debe ser pronunciada, nos dice el 159, en audiencia pública y con la lectura las partes quedan legalmente notificadas a los efectos del recurso. Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido. Entonces, no solamente los autos, sino las propias decisiones. Por ejemplo, como se establece en el COP, ante el tema de la publicación transcurridos los 10 días desde la emisión del veredicto en la sentencia definitiva. Entonces, bueno, lo normal es que se publique la decisión completa en los 10 días siguientes a la emisión del veredicto y para lo cual no se requiere una notificación. Pero si existe dilación en la publicación íntegro del fallo posterior a los 10 días, pues eso obliga a la necesidad de la notificación y a partir de lo cual se genera el derecho a recurrir. ¿Cuándo se genera? No es porque estén notificando a la otra parte, no señor. Es decir, el efecto que te genera a ti como parte de la decisión. Si la decisión te favorece, entonces eso, la notificación mía del que favorece no te hace generar la interposición del recurso. La interposición del recurso como parte que te desfavorece correría a partir del momento de tu individual notificación, sin estar tomando en cuenta la notificación del otro, porque el otro no se va a sentir perjudicado por el fallo. La decisión la favorece, derecho a la conformidad con respecto al fallo. El 160 nos habla de la llamada prohibición de reforma. Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación. Entonces, por vía de revocación, si es posible, reformar ese auto de mero trámite o de mera sustanciación. Si lo que se está invocando en el recurso de revocación son circunstancias de forma. Le colocaste de nombre al procesado Fernando González, cuando en realidad
El tipo se llamaba, era Gonzalo de Fernando. O había un cambio ahí, 6 millones la cédula y era en realidad 5 millones, 6 millones 65 y en realidad la cédula era 5 millones 600. Entonces hubo un error de forma, ¿ok? En la invocación. Un traspapeleo, por ejemplo, que tuviese la página 3, 4, posterior a la página 80, 82. So, bueno, hay un problema ahí de forma y eso porque esos autos son foliados, ¿ok? Son foliados a los fines de dar certeza jurídica. Dentro de los 3 días siguientes sigue el 160. El juez podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial, si no se trata de una forma esencial. Las partes podrán solicitar aclaraciones entre los 3 días posteriores a la notificación. Por lo tanto, no hay que confundir aspectos. Un asunto es interponer el recurso de revocación frente a un error de forma, para lo cual en los 3 días siguientes desde la notificación se puede conducir a ello y el juez pronunciarse a los 3 días siguientes luego de la interposición del recurso de revocación. Pero puede ser que alguien no intente el recurso, sino una aclaratoria. Entonces, también es un instituto procesal muy poco estudiado por la jurisprudencia. Yo invito a cualquiera de ustedes que esté haciendo esta maestría en Derecho Procesal que escoge ese tema. Ese tema es interesantísimo. La solicitud de aclaratoria. Eso da los grandes temas en una tesina de magíster. No son consideraciones generales, las nulidades, el debido proceso, sino el tema individual, el tema específico. Una mina de oro de la cual se puede sacar mucho. Entonces, las solicitudes de aclaración. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que se pretende aclarar? Si se podrá pretender aclarar solamente frente a un fallo o que una contraparte pretenda también que le aclare su contraparte, si eso es posible. Interpusiste el escrito de excepción, pero ciudadano juez, yo quiero que dentro de ese escrito de excepciones se me aclare si se está excepcionando, es frente a la denuncia o es frente a la querella, porque hay una circunstancia allí. Fíjense que es tan importante, mis estimados. Por eso te digo todo. Y eso búsquenlo ustedes. Es interesante. Que pareciera que el Tribunal Supremo, dentro del Tribunal Supremo, el máximo tribunal sería la Sala Constitucional. Máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores. Tum, 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 tum. ¿Cómo le tocamos la puerta a esa Sala Constitucional? Bueno, de muchas formas accedemos a ella. Cuando se solicita la nulidad total o parcial de una norma, por ejemplo. Cuando acudimos en apelación, puesto que ya existe una decisión en un procedimiento de amparo que fue conocido por un tribunal superior y que, por lo tanto, la apelación sería ante la Sala Constitucional. ¿Qué más? La solicitud de revisión constitucional, como lo establece por el 336, numeral 10 de la Constitución de la República, pero también la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de revisión constitucional. Entonces pareciera que cuando la Sala Constitucional ya emite su decisión, ya definitivamente no es revisable. Sus decisiones no son revisables. ¿Ok? Así como quien decide en materia de amparo, su decisión en amparo no son revisables. Pero ojo, lean jurisprudencia del máximo tribunal cuando por vía de esa aclaratoria, de la simple aclaratoria de una decisión de la Sala Constitucional, hasta se revisa la revisión que ha asumido la Sala Constitucional. Un verdadero descalabro, ¿no? Pero ha ocurrido, ¿ok? Entonces pareciera que hay pedimentos que son como más importantes que otros. Es decir, una solicitud aclaratoria parece que fuese un pedimento, digamos, hasta más importante que la llamada solicitud de revisión constitucional, porque si no entiendo lo decidido en materia de revisión, entonces yo
por vía de la aclaratoria. Y no son pocas las veces, aún invocándose esto del no reformatio del propio fallo. ¿Ok? Lapsos para decidir. Bueno, entonces el juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Los autos y las sentencias definitivas que sucedan en una audiencia serán pronunciadas inmediatamente después de concluida la audiencia. Fíjate que no habla de fecha. Si es inmediatamente, yo puedo hasta entender que es el día hábil siguiente y no, obviamente, en la propia audiencia, porque si ya la tenías lista, si ya la tenías el auto en la propia audiencia, eso más bien hace sospechosa, pues, ese propio contenido decisorio. Pero además la propia norma lo establece. En las actuaciones escritas, las decisiones se dictarán dentro de los 3 días siguientes. Bueno, no es precisamente un acta de audiencia, una actuación escrita. Entonces, no, aquí fíjate que la norma no dice en las actuaciones escritas que provengan de un pedimento de parte. Dice de actuaciones escritas que se den en el propio tribunal. Nada menos que como actuación escrita el acta de la audiencia preliminar y por lo tanto el dictado de la autoapertura a juicio que podría ser inmediatamente después de concluida la audiencia, asumible en el sentido de no en el propio día, sino en el día subsiguiente. Decisión firme, 162, quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna cuando no proceda o se hayan agotado los recursos en su contra. Contra la sentencia firme, solo procede la revisión conforme a este código. Cuidado con esto. Cuando en el 162 se habla de la revisión, entonces uno dirá, espérate, pero cuando uno revisa la revisión, imagínate tú qué cacofonía. 462 y siguiente del COP, uno ve que la sentencia que es susceptible de revisión es la sentencia condenatoria, no la sentencia absolutoria, ni la sentencia de sobreseimiento. Dirás tú, parte de primera y parte de segunda. Bueno, solo procede la revisión cuando se trate de una sentencia condenatoria, porque una sentencia absolutoria pues no debería ser revisada. La gran postura de este gran procesalista argentino, Binder. Ya no estoy hablando solamente de su tratado de derecho procesal, Alberto Binder, sino en ese libro ya clásico que los conmino a que se lo compren y lo tengan, que se llama Introducción al Derecho Procesal Penal, de Alberto Binder. Son libros vitales, necesarios, ¿ok? En el ámbito nacional, por ejemplo, los comentarios del doctor Pérez Sarmiento, el manual de Derecho Procesal Penal de la doctora Magali Vázquez, el manual de Derecho de Procedimientos Especiales de la doctora Vázquez, el doctor Roberto Delgado Salazar, las pruebas penales, el doctor Eric Lorenzo Pérez, las pruebas penales. Pero este libro, este autor argentino, Binder, bueno, es vital. Y allí se niega la posibilidad de la revisión de una sentencia absolutoria. Y tú dirás, pero bueno, a lo mejor lo que ha conducido a la revisión de la sentencia absolutoria son actos posteriores, porque fíjate que lo que conduce la revisión de la sentencia condenatoria son actos posteriores que se conocen y que hacen injusta esa condena, la injusta condena. Un poco parecido lo de la revisión de sentencia condenatoria a lo que en el proceso civil se denomina el juicio, la acción o recurso de invalidación, lo cual no existe en el proceso penal porque existe el recurso de revisión procesal penal. Ojo, no confundir con respecto a la revisión que asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la llamada revisión constitucional. Estoy abordando la revisión procesal penal exclusivamente. Fíjense que en nuestro proceso penal, además de no existir el llamado juicio de invalidación, tampoco se encuentra entre nosotros el llamado recurso de hecho. Es decir, cuando no quiere tramitar un recurso, ese acto, ese tribunal contra cuya decisión se recurre, y entonces ¿cómo quedo yo ahí claro y sin vista al no haber un recurso de hecho?
Ese recurso de hecho, pues si es posible, frente a la no tramitación de la apelación o del recurso de casación en el proceso no penal, llámese el proceso civil, llámese el proceso contencioso administrativo, llámese el proceso laboral, llámese el proceso, hasta inclusive el mercantil, que forma parte del propio proceso civil. Entonces, bueno, esto es interesante, pues, el abordaje de las nulidades en atención del específico acto procesal. Bueno, miren, otro tema importante es el tema de las citaciones y notificaciones. Se practicará mediante una boleta firmada por el juez y esto es interesante porque cuando yo les hablaba en el renglón anterior el tema de la invalidación en el proceso civil, uno ve que dentro de las causales para la invalidación es la ausencia de notificación. Y cuando uno revisa las causales para la revisión procesal penal del 462, no hay nada que esté vinculado a la notificación o a la citación. Entonces, todo este articulado, ¿verdad?, de las notificaciones y citaciones, que no lo voy a leer a renglón seguido, pero que va del 163 al 167, bueno, es sumamente importante. Bueno, vamos a volver al tema de las clasificaciones y yo les decía que nosotros, acogiéndonos al ámbito del proceso civil, tenemos dos tipos de nulidades. En primer lugar, la nulidad esencial y la nulidad taxativa. En la nulidad taxativa, el efecto de nulidad se verifica en la propia norma que describe el fallo, cuya realización está ausente, está ayuna de esa forma. Si el efecto de nulidad se verifica en la propia norma que describe ese acto procesal. Entonces, la otra, la nulidad esencial, es porque el efecto de nulidad pues no se verifica en la propia norma, pero ante la ausencia de esa forma procesal en la realización del acto procesal, el acto no va a cumplir la finalidad para el cual está concebido. Bueno, les hablaba yo también que la nulidad como mecanismo de protección constitucional era invocado en el llamado 49, numeral 1 de la Constitución, cuando decía las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso conducen a su nulidad. Es el efecto de esa anulabilidad de esa prueba, pero que también les mencionaba que no todas las nulidades surgían por un problema probatorio. Puede ser por errores in judicandum o errores in procedendum, errores en la realización de la decisión o errores en la tramitación del proceso. También les mencionaba el artículo 25 de la Constitución: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad, nada menos penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan órdenes superiores. Bueno, fíjense, además de abordar la clasificación o la calificación de las nulidades entre nulidad taxativa como efecto que se verifica en la norma que describe el acto procesal y la llamada nulidad esencial, porque el acto no puede cumplir la finalidad para la cual está concebido. Otra clasificación importantísima de las nulidades es la que se solicita de forma autónoma o la que se solicita con un recurso y que por lo tanto, si con su solicitud de forma autónoma se deriva la nulidad, se decide la nulidad, ahí estaríamos frente a una hipótesis de nulidad absoluta. De igual forma, si con la interposición de un recurso se revoca ese fallo que se está recurriendo, ahí nos vamos a encontrar con el efecto de nulidad. Fíjate lo que dice el 179 del Código. Y me disculpan que hay una ambulancia por aquí cerca que está sonando.
y que a lo mejor le impide a ustedes escucharme bien. Déjenme acercarme un poquito más al micrófono. Cuando no sea posible sanear un acto y se trate de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalar expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte. Nota que aquí están los dos extremos. La llamada nulidad ex oficio, como se suele llamar esta nulidad de oficio, que ha sido decidida por el juez sin que nadie se lo haya pedido, o conjunción copulativa a petición de parte. Pero no dice de forma expresa la norma que esto de a petición de parte es porque se está interponiendo un recurso. Es decir, el recurso como mecanismo que vehiculiza, que hace trasladar, que hace introducir en el proceso la petición de nulidad. O a través de una solicitud autónoma. Sí, yo presentar una verdadera solicitud de nulidad. Ya no tengo la limitante del 160, porque se lo estoy presentando a un juez distinto, aquel que decidió previamente. Y no se trata de un problema de nulidad relativa, puesto que lo que yo estoy invocando, pues ciertamente es algo de envergadura. Entonces, la solicitud de nulidad de forma autónoma, pues se diferencia de la solicitud de nulidad invocada a través de un recurso. Así, dentro de los recursos, bueno, nos vamos a encontrar con el recurso de revocación contra autos escriturados de mero trámite o actos decisorios de mero trámite pronunciadas en audiencia. Como lo dice la norma, bueno, se interpone una vez conocido ese auto y en los 3 días hábiles siguientes, con lo cual ese juez también tiene sus 3 días para decidirlo. Fíjate que no se habla de un emplazamiento. Yo soy de los que cree que en atención al cumplimiento del artículo 18 del COP, el proceso tendrá carácter contradictorio. Debería darse el emplazamiento para contestar la revocación. Entonces, ¿qué pasaría con la decisión que niega o que afirma el recurso de revocación? Si la niega, en mi criterio, eso está generando un gravamen irreparable. Es decir, no existe otra posibilidad en el desarrollo del proceso de poder solventar el asunto. Y eso me obligaría a intentar un recurso de apelación por gravamen irreparable, artículo 439, numeral 5, frente a la negativa a revocar. Nota que en el procedimiento especial, en el procedimiento para el enjuiciamiento del sistema penal de responsabilidad de adolescente, hay algo que se denomina recurso de revocación con apelación. Es decir, de una vez la norma está señalando, ¿verdad?, que aquí el reloj me está mandando a correr, imagínate tú, correr aquí será en la disertación. Entonces, la negativa a revocar puede conducir a un gravamen irreparable que haría sustentar de forma novedosa el recurso de apelación de autos, conforme al artículo 439, numeral 5. Pero vayamos a los otros recursos, ya más allá del recurso de revocación. Pero vamos a encontrar la apelación de autos en ese extenso artículo 439, en donde se verifican los autos que son susceptibles de ser anulados. O sea, lo que hagan, lo que establezcan la finalidad del proceso o hagan imposible su continuación. Por ejemplo, la desestimación de la denuncia. Por ejemplo, la inadmisión de una querella. Las que resuelven una excepción, salvo las que hayan sido declaradas sin lugar en fase intermedia. Porque tú tienes la posibilidad de la insistencia de la excepción en fase de juicio, conforme lo establece pues el artículo 33 y el 32 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuidado si alguien entiende que las que hayan sido declaradas sin lugar en la fase preparatoria.
en lo cual es posible interponer unas excepciones en fase preparatoria. Y con mucho más razón se hace como impretermitible en ella a la apelación frente a la negativa, porque las que hayan sido declaradas sin lugar en la fase preparatoria, no pueden volver a insistirse a ella en la fase intermedia. Entonces, por lo tanto, la oportunidad la pintan calva, no habría otra posibilidad para intentar el recurso, para intentar la apelación frente a la negativa a declarar con lugar la excepción en fase preparatoria ante la imposibilidad de insistir con ella en la fase intermedia. Las que rechacen la querella o una acusación particular, las que conduzcan a la procedencia de una medida cautelar, con lo cual se reduce la resolución en la mitad del lapso. La gran causal para todas las apelaciones de auto, causa de gravamen irreparable. O sea, la irreparabilidad del gravamen. En primer lugar, decir que el gravamen no es producto de una actuación de una parte, sino que el gravamen es producto de una decisión. Y luego el carácter irreparable. Es decir, en el devenir del proceso no existe otra posibilidad de solventar ello, y por ello es que estoy apelando. No existe oportunamente otra, y ello le da el carácter de irreparable. Pero ¿qué más podremos abordar como autos que pueden ser apelados? Todo tipo de incidencia en la fase de ejecución y lo que estén permitidos por el código, como por ejemplo señalaría el artículo 30 del COD en su parte final. La negativa a declarar con lugar las excepciones, pues será apelar. Aquí tenemos entonces un gran asunto, que sería, si se declara con lugar ese recurso, ello va a conducir a la nulidad. Entonces, nulidad como efecto del ejercicio de un recurso. Pero habrían como dos efectos. El llamado efecto rescindenti y el llamado efecto restitutorio. Es decir, la limitante para el efecto restitutorio, es decir, que la Corte de Apelaciones con un fallo propio restituya al fallo que se está recurriendo, está presente mayoritariamente frente a la apelación de sentencia 444 y siguientes, porque esa es la norma que nos dice que hay poco espacio, poco margen de maniobra en el artículo 449, cuando se da el efecto de la declaratoria con lugar del recurso, para que la Corte de Apelaciones dicte un fallo propio. En primer lugar, porque tú no has asistido al juicio oral y público del cual se derivó la sentencia, jueces de la Corte de Apelaciones. Tampoco has asistido a la audiencia preliminar en la cual se derivó la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Pero entonces hay poco margen en el 449 para que la Corte de Apelaciones dicte una decisión propia. Es decir, lo que sí es seguro es el llamado efecto rescindente. Es decir, el efecto de nulidad. La nulidad se obtuvo con el ejercicio del recurso. Pero el efecto restitutorio no está bien dado en la apelación de sentencia. Yo, Ángel Serpa Aponte, como juez en la sala 5, como magistrado en la sala 5 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, creo que uno de los pocos jueces, disculpen la falsa vanagloria, si es que se pudiera entender así, que ha transformado una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria sin obligar a repetir el juicio oral y público. Es decir, conduje a los dos efectos, el efecto rescindente y el efecto restitutorio. Cuando me encontré con un caso en la cual, ¿para qué íbamos a obligar a que se repitiera el juicio oral y público? Si aquí lo que ocurrió fue un desconocimiento, una ignorancia del propio juez, que creyó, en el caso en cuestión, que un tatuaje, por un disparo en cercanía, le dispararon a otro en un disparo en cercanía, y ese juez entendió que el tatuaje en la piel reflejaba una intención, que todo tatuaje en la piel reflejaba una intención, o sea, una culpabilidad dolosa. Pues no, pues, o sea,
La gente puede dispararle a otro en cercanía, bien sea efectivamente porque lo quiere matar, o bien sea porque se está defendiendo, o bien sea porque se le va el tiro cayendo la pistola. Eso es posible. Si el tatuaje en la piel de forma alguna va a reflejar una intención, y ese juez así lo consideró. Y por supuesto, si ese era el único argumento del juez para haber condenado a una dama que la habían encerrado en una caseta 4x4, es decir, ¿cómo se llama esto? Esto se llama esas que están en los bancos y en los sitios de vigilancia, una garita, ¿ok? Una garita. Ustedes saben lo que son la garita, un espacio muy reducido, con una ventanilla en donde generalmente el que está dentro mira hacia afuera, pero el que está afuera no mira hacia adentro, a veces ni escucha, y entonces el tipo la conminó a que se mantuviera adentro, que dio un favor de carácter sexual, el mismo fue el que sacó la pistola de afuera hacia adentro, el mismo el que tenía la llave, porque era un vigilante de allí, de ese sitio, de esa garita, y lo que pasó allí adentro, ellos lo sabrán. Se escuchaban los gritos, el tipo parece que quería un favor sexual, yo sí tengo derecho, que yo tengo derecho, que no, que las cosas no son así, etcétera, porque parece que la estaba pretendiendo, y al final, ¡pah!, se escucha un tiro, y alguien que como que no maneja bien una cerradura, tardaba en abrir la puerta, y abrió la puerta de la garita, y era ella, con la pistola en mano, y el tipo avaliado. Bueno, la acusaron, homicidio intencional, y el juez, la forma que hubo para condenarla, una condena misógina. Entonces, era entender que el tatuaje reflejaba una intención. Y eso llegó en apelaciones a mi sala, en la Corte de Apelaciones. De nuevo, yo me acuerdo que uno de los magistrados que estaba conmigo, después que nos quitamos la toga, después de la audiencia, después de la toga y nos la quitamos en los clavitos, me dijo con estas palabras: chamo, esa mujer está mal presa. Dios te tenga en tu gloria, doctor José Gregorio Rodríguez Torres, quien compartió conmigo la noble labor de ser magistrado en esa sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Y yo le decía, pero mira, José Gregorio, pero ¿cómo hacemos si nosotros como jueces de la Corte de Apelaciones no asistimos al juicio? Y yo le busqué la vuelta. Claro, aquí lo que estamos en presencia de lo que se denomina la defensa putativa. Y ojo, por favor, ninguno de ustedes va a creer que defensa es putativa porque una dama se encuentra encerrada. No, no. Lo putativo es una falsa concepción de la realidad. Entonces, ¿qué otra cosa pudiera creer una dama que se encontraba entre una garita en la cual el hombre ingresó con un arma, la encerró, que si no la accedía sexualmente, ella le iba a matar? Entonces, ¿para qué ordenar repetir al juicio? Ahora bien, en la apelación de autos, ese efecto restitutorio no está tan negado. Es decir, es perfectamente posible que la Corte de Apelaciones se lance a dictar una decisión propia. O sea, no solamente rescinda, anule, sino que restituya. En lugar de esta, ¿ok?, que es la que estamos cuestionando,